Saludos, continuamos nuestra jornada con el Simple MDB. Nos toca ahora, ¿verdad? Crear el HTTP middleware. Así que aquí nos dice que necesitamos crear un folder HTTP. Lo podemos crear a través de aquí, escribiendo ese comando aquí. O lo podemos simplemente darle right click aquí, New Folder. Cualquiera de las dos. Automáticamente se crea el folder y vamos a crear un archivo que se llame http middleware. Perfecto. Y entonces nuestro middleware no es otra cosa que un delegado. En otras palabras es, ¿verdad? Nosotros queremos que cualquier función o cualquier método que tenga este signature, ¿no? Que tenga estos parámetros en su lista de parámetros, se pueda utilizar o se pueda convertir en un middleware. ¿Ok? So, cualquier función o cualquier método que tenga, ¿verdad? Un request, un response, unos props y una función que apunte al próximo middleware o que invoque el próximo middleware, eso va a ser un middleware. Y por supuesto, ¿verdad? Pues ese es nuestro contrato para ese building block, ¿no? Ese bloque con el que vamos a construir todo nuestro router y toda nuestra funcionalidad. ¿Okay? Entonces, ¿verdad? Estoy utilizando, ¿verdad? Los comandos que ya fueron provistos en la lección para, ¿verdad? Tener disciplina aquí, ir subiendo, ¿verdad? No debemos nunca, ¿verdad? Siempre que nosotros terminemos algo y que funcione, ¿verdad? Y compila y no tiene errores, lo debemos siempre subir, ¿verdad? O cometer por lo menos a Git para que se vaya grabando. Entonces, continuamos y esta vez vamos a meterle mano al router. ¿Ok? El router, si este es nuestro building block, este es nuestro keystone, no sé cómo se traduce eso, nuestra piedra del arco. ¿Ok? La piedra central del arco, bien importante, ¿no? Con este construimos el edificio, pero con esta que apoyamos todo el resto del edificio también, ¿no? Donde se apoya todo el peso del arco. Y entonces este router va, ¿verdad? Va a darle support a middleware global, a middleware por ruta, a jerárquica, ¿verdad? A hacer subrouting o nested routing, ¿no? Tener routers dentro de routers. Y a path parametrizados como esos que se utilizan en los API RESTful, que los recursos son identificados en el path del URL. ¿Ok? Así que, ¿verdad? Creamos la clase http router.cs. Ok, y empezamos, ¿verdad? Nuestro copy paste. Y entonces aquí, ¿verdad? Nos dice que el resto del código vamos a pegarlo ahí, ¿verdad? No abajo, sino aquí dentro de los brackets. Así que, entonces lo primero que vamos a hacer, ¿verdad? Es esta función que nos va a permitir instalar middleware global. ¿Ok? Y esa, ¿verdad? Esa función típicamente utiliza el nombre de use, y eso de usar la palabra use para instalar middleware es una convención que se ve ya en muchos frameworks como ASP o en Express o en Node.js, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, otra cosa que hace este mecanismo, ¿no? Que eso de que return this, ¿no? En otras palabras, está regresando la instancia misma del router, la está regresando. Y muchos de ustedes que a lo mejor no tienen mucha experiencia programando, se preguntarán qué es eso. ¿Por qué yo tengo que regresarme a mí mismo, ¿no? Regresar la misma instancia del router. Y cuando tú tienes funciones que regresan this, eso te permite crear patrones que se le llaman como patrones de chaining,
de que tú puedes invocar una función y justamente después de invocar la función poner un punto, invocar otra función y otra función, ¿no? Puedes invocar funciones corridas en cadena. O sea, lo puedes seguir haciendo así. O sea, tú puedes seguir diciendo router.use y insertar el middleware o la cadena de middlewares que tú quieras, ¿no? La secuencia de middleware que te dé la gana. Pero también lo puedes hacer como que, ¿verdad? New router.use, todas las veces que sea necesario. ¿Ok? Y no importa todas estas, ¿verdad? Hay 8 middlewares aquí, desde la A hasta la H, los 8 se instalaron dentro del router. ¿Ok? Como router globales, como middleware global, perdón. ¿Ok? Eso es lo que permite esa linecita allí. Entonces, pues además de, ¿verdad?, poder añadir middleware global, vamos a querer que poder añadir middleware por cada ruta, ¿no? Y pues eso es bien sencillito. Miren aquí, tenemos una función que en vez de use se llama map, que nos permite mapear la ruta, ¿no? Y una ruta es el método de HTTP, que puede ser, ¿verdad?, get, post, put, delete, ¿ok? Options, patch, hay bastantes, ¿verdad?, métodos, pero, ¿verdad?, los típicos que vamos a agregar son esos, ¿no? Y el camino, ¿no? El URL que representa el recurso, ¿verdad?, que vamos a pedir, ¿no? Que el usuario va a pedir. Y la lista de middlewares que se supone que el último de ellos, o uno de ellos por lo menos, ¿verdad? Pero típicamente el último, sea un controlador. En otras palabras, que uno de estos middlewares sea el que va a responder y dar, ¿verdad?, y crear una respuesta a la petición representada por el método y por el path. ¿Ok? Y entonces, pues, simplemente lo que hace esta función es que añade, ¿verdad?, ese método y ese path y ese middleware como a la lista de rutas. Y devuelve ¿qué? Y devuelve this para que una vez más puedas tener ese patrón de combinar use con map, con diferentes maps, unos con otros. ¿Ok? So, por ejemplo, aquí yo tengo, ¿verdad?, que creo un router y le añado una ruta que es root, ¿verdad? Un path root, y le añado otro get que es para register, y al mismo tiempo después, rapidito, le añado un post para register, y después, ¿verdad?, ahí terminé. Y ahí creé mi primer router, ¿no? Pero también puedo usar router.mapget, o sea, lo puedo hacer así si quisiese, ¿no? Individualmente. Pero esto, ¿verdad? Con regresar this me permite mezclarlo, ¿no? Mezclar diferentes llamadas de use y map y get y todas esas cosas sin tener que hacerlos en líneas aparte. Entonces, ¿qué más? Y entonces, pues, los demás que vienen abajo, pues son métodos convenientes, ¿no? Para no tener que yo estar poniendo get o post o put o delete, ¿verdad? Pues tengo ya un método que lo hace, que automáticamente setea el método por mí. ¿Ok? Entonces, ¿qué va? Entonces ahora tenemos nuestro front controller, que es la función que nuestro HTTP listener, ¿verdad?, o nuestro HTTP server llama, ¿verdad?, para que atienda el request. ¿Ok? Y esa, ¿verdad?, esa función llama a esta función de acá, que es el handle assign, así que, ¿verdad?, tengo que pegarla. ¿Ok? Y esta, ¿verdad?, de ahí en adelante, pues también vamos a necesitar otras cositas. Así que voy a pegar el resto del código y después lo discuto poquito a poquito. Ok, vamos a... ¿verdad? Este código es bastante... Es más complejo y más... Yo creo que es el más complejo y más largo que tenemos aquí. Entonces... Ahí terminamos con el HTTP routes, ¿ok? Entonces se supone que no tenga errores, perfecto, no tiene errores, así que vamos a ir discutiéndolo poquito a poquito. Pues entonces, ¿verdad?, estábamos en nuestro front controller, que es el método handle control async. ¿Y qué hace eso? Pues él pasa el contexto ¿verdad?, del request que llega al HTTP server, ¿verdad? Y lo desempaca, ¿no? Extrae el request y extrae el response, crea un nuevo hash table con las propiedades, ¿verdad?,
y entonces se lo pasa al handle async, que es, ¿verdad?, nuestro método que va a bregar entonces ahora con el contexto de HTTP, ya un pact y con la función de middleware, ¿no? El mismo router va a actuar como middleware, por me estoy adelantando, ¿no? Y entonces, pues, ¿para qué es eso del props? Pues ¿verdad? Ya request lo sabemos. El request es el que tiene, ¿verdad? El URL, el método y el query string. Y en el body puede ser que tenga información que vamos a necesitar para satisfacer el request, ¿verdad? El response, ¿verdad? Es un objeto que es el que vamos a utilizar para escribir la respuesta a ese request, ¿ok? Y tiene, ¿verdad? Tiene sus headers, que tiene, ¿verdad? Que también puede tener un payload, que puede tener ¿verdad? Un contenido, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo tiene un status code, que es lo que nos dice ¿verdad? Si todo salió ok, o si bad request, o si internal server error, o muchos de los, ¿verdad? De los diferentes errores que existen. Entonces, props, ¿verdad? Que es un corto para properties, es una estructura de datos que se va a utilizar para comunicar los diferentes middlewares. So, si yo tengo middlewares que, ¿verdad? Que estamos corriendo el pipeline downstream, ¿verdad? Downstream es llamando next, llamando el próximo, ¿verdad? Middleware el pipeline. Pues middlewares que están upstream, ¿no? Que están bien arriba, que fueron de los primeros que se ejecutan, pueden pasarle mensajes a los que se ejecutan luego, más abajo en el downstream, ¿no? Inclusive, ¿verdad? Cuando se llega al final del pipeline y empezamos a recorrer los middlewares upstream, ¿no? De regreso hacia el original, también esos middlewares pueden dejar mensajes, ¿verdad? O propiedades o datos en la estructura de properties para aquellos middlewares que van a correr o hacer post-processing. Entre ellos, por ejemplo, bien, ¿verdad? Uno bien común es el logging, ¿ok? So, y entonces, por ejemplo, este request que yo estoy haciendo, este property que yo estoy insertando ahora, que es el request ID, que es de asignarle un ID a cada request que atiendo, lo va a utilizar, aunque no lo crean, el logger, el middleware logging en su post-processing, ¿ok? O más abajo, ¿no? Más abajo en la jerarquía. Más abajo en él. Así que, pues, entonces, pues lo que hace es, ¿verdad? Este handler es eso, ¿no? Llama al handler async y corre todo el pipeline y, ¿verdad? Al final, sin ningún freaking middleware dentro del pipeline, sea global o sea per ruta, ha escrito una respuesta, pues él automáticamente reescribe una respuesta de not implemented, que creo que es 501, 502 o 503, el status code, y cierra la respuesta, ¿no? La otra cosa que hace este handler, este front controller, es que si ya un middleware envió la respuesta, ¿no? O sea, cogió el request y escribió una respuesta, pero por alguna razón se le olvidó cerrarla, se le olvidó como que flocharla, como que dice, ya, envíala. Pues este request flochea o por lo menos cierra todos los responses que no hayan sido cerrados. ¿Okay? En el caso de que se les haya olvidado. Se supone que todos los middlewares que escriban una respuesta llamen, ¿verdad? Escriban res.close en algún momento y cierren y envíen la respuesta. Pero si por alguna razón, pues eso pasa, ¿no? Que alguien crea un middleware y se le olvidó cerrarlo, pues no importa porque este programa lo va a hacer automáticamente si se te olvidó. ¿Okay? Y si ya lo cerraste y lo vuelves a cerrar, pues no importa porque esta operación no tira error si ya el response estaba cerrado. Así que no pierdes nada con hacerlo. ¿Ok? Entonces, pues nos movemos aquí al handler async. Este handler async, vean que es bien curioso. Tiene exactamente el mismo signature, ¿verdad? Que lo que habíamos dicho que podía ser un middleware. O sea, habíamos dicho, ¿verdad? Que el middleware era cualquier función o método que tuviese este signature, tuviese estos 4 parámetros. Y adivine qué, pues nuestro handler async es ¿verdad? Una función que puede servir de middleware. Y por haberla hecho de esa manera, es que entonces nosotros ahora podemos, si quisiésemos, usar un router o añadir un router como middleware. ¿Ok? Y eso es lo que estamos haciendo. Vean que lo que realmente es añadir un router, o un subrouter, debo decirlo, o un nested router, ¿verdad? Es indicar el path
¿verdad? El subcamino o la subruta que va a atender ese router, ¿verdad? Que no es otra cosa, ¿verdad? Que setear ese router base path a lo que es el pariente, ¿no? El base path del router actual que se va a convertir en su pariente, más la ruta que me mandaron de parámetros. Y luego añadir ese router como un global middleware a la lista de global middleware. Porque estoy añadiéndole ese método handle async que es el middleware. ¿Ok? So ahora ¿verdad? Con esa combinación de que todos los routers ahora tienen ¿verdad? Son middleware por tener esta función y pues lo puedo añadir como middleware. Entonces crear sub-routers, ¿verdad? O jerarquías de routers. Entonces, ¿pero qué hace? ¿Qué realmente es eso de handle async? ¿Qué es lo que hace el middleware que representa el router? Pues él crea, ¿ok? Él crea el pipeline, ¿verdad? Basándose en los global middleware, ¿ok? Tú le das la lista de middlewares y él genera una función que cuando, ¿verdad? Que cuando tú la llamas, ¿verdad? Un high holder function, la tengo más a verla aquí, la vamos a discutir ya mismo, ¿ok? Y lo que hacemos es eso, ¿no? Generamos el pipeline y lo ponemos a correr, ¿ok? Y entonces, ¿verdad? Si como esto ya de por sí esta misma función de por sí es un middleware, pues llamamos al next, ¿ok? Entonces, ¿qué hace esa función de generate middle pipeline? Mira, aquí es un high order function, bien particular, que recibe la lista de middlewares que van a ser parte del pipeline que quiero formar. Y entonces esta parte de aquí va a ser medio confusa porque esto no es simplemente un high order function. Un high order function, para que sepan, es una función que devuelve una función o que recibe funciones, ¿verdad? O las ambas, ¿no? Que los parámetros pueden ser funciones y que al mismo tiempo también devuelve una función. So, vean que esto es una función que devuelve una función. So, eso ya la hace un high order function. ¿Y qué es qué es la función que va a devolver? Pues fíjate que entonces es que él coge, ¿verdad? Él define una función next, ¿verdad? Que al principio, inicialmente, no hace nada. Simplemente, ¿verdad? No hace nada y regresa. Eso es lo que va a hacer la función. Pero después la redefine y dice, pues next ahora va a ser que una función asincrónica que, ¿verdad? Que basando en el índice de donde se encuentra, ¿verdad? Que empieza en negativo 1 y aumenta, el primero que hace es aumentar. Y si el índice no se pasa de la cuenta de los middlewares, pues ese va a ser el próximo middleware que va a ejecutar, el que dice index. Y entonces, ¿verdad? Como tengo la lista de middlewares, pues lo ejecuto, ¿no? Con los 4 parámetros. ¿Ok? Y cuando alguien llama a next, lo que está llamando es esta funcioncita que lo que hace es que incrementa el índice y vuelve y llama al próximo middleware con ese índice que acaba de incrementar. Y entonces le pasas next. O de otras palabras, se pasa a ella misma a la función del middleware que está llamando. Es medio confuso, yo sé que sí. Entonces, ¿qué hace? El próximo middleware ejecuta y si llama next, ¿qué hace? Pues llama a esta misma función que lo que hace es incrementar el index y invocar al próximo middleware, o mejor dicho, al index ¿verdad? Al middleware en ese index ahora incrementado con ella misma de parámetros. ¿Ok? Y eso va a seguir hasta que ese índice, ¿verdad? Sea mayor o igual que el número de middlewares en la lista. O, ¿verdad? Opcional, que ya alguno de los middlewares que ya corrieron enviaron, ¿verdad? Enviaron una respuesta, ¿no? Y si alguno de los middleware envía una respuesta, típicamente ya no queremos correr más ningún otro middleware. ¿Ok? Pero, ¿verdad? Esto sería opcional, ¿no? Entonces, si tú quieres correr algún otro middleware después de haber enviado una respuesta, pues simplemente borras esta parte de la condición y lo puedes seguir haciendo, ¿no? Y pues entonces pues devuelve la función next que acabas de definir, ¿no? Pues eso es lo que hace. So, esto básicamente tú le pasas una lista de middleware y él te la convierte en un high order function que devuelve ¿verdad? Una función que siempre apunta al próximo middleware en la lista que falte por ejecutar. ¿Ok? Entonces, pues, ¿qué otra cosa tenemos en nuestro router? Pues nosotros en nuestro router podemos hacer, ¿verdad? Usar Simple Routing Machine, que lo que hace es instala un middleware que se llama Simple Route Machine.
¿ok? Que está más abajo definido, mira aquí. O usar, ¿verdad? Instalar un parametrize route matching, que de nuevo es otro middleware que está más abajo definido. Simplemente lo instalo, ¿no? Usando la función de use, ¿ok? ¿Y cuál es eso? ¿Qué es la diferencia? ¿Por qué simple y parametrize? Pues simple routing matching, ¿verdad? Es que es un middleware, vean, que tiene el signature de middleware, request, response, props y de esto, que lo que hace es matchar la ruta exactamente por método y por path. So, básicamente, chequea, el método es igual, el método que vino en el request es igual al método que me dijeron que va a ser en la ruta. Y el path, ¿verdad? De URL que me vino en el request es igual al path, ¿verdad? Que tengo, pero le junto también el base path, ¿no? Porque esto es lo que hace que funcione los subrouters y los netless routers ¿verdad? La jerarquía de routers funciona añadiéndole el base path. So, y el base path más el path que me dijeron la ruta que iba a ser. Y si machean, entonces pues genero el pipeline, ¿verdad? De per route middleware. ¿Ok? O sea, que no va a ser el global middleware, sino que va a ser el que le corresponde a esa ruta. Y esto es una lista solamente para esta ruta. ¿Ok? Pues esa lista se la paso, ¿verdad? A la función que vimos ahorita, que es esta de acá arriba, que genera esa función weird que se llama ella misma y se pasa ella misma al middleware. ¿Ok? Y entonces, pues eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Pues llamamos o invocamos ese pipeline. ¿Ok? Y después de correr todo ese pipeline, termino, no sigo buscando rutas para machar porque si ya encontré una que machó, pues no sigo buscando más rutas para machar. Así que hago un break, me salgo del for loop y invoco el próximo middleware, si alguno. Porque recuerden que ahora esto es un middleware. ¿Ok? Opcional, si quiero, en vez de darle break, puedo hacerle un return. Y es por lo que les dije, ¿no? Si ya uno de estos rutas machó y se envió la respuesta, pues no me interesa hacer un break, no me interesa que corra, que esta instrucción se corre y corre el próximo middleware, sino quiero un return para hacer un short circuit y empezar ya el upstream de los middlewares y no seguir corriendo middleware. ¿Ok? Pero, de nuevo, es una decisión de diseño arquitectural. Yo digo que, ¿verdad? Que pueden haber cosas o middlewares que tú quieras que corran aún si la respuesta fue enviada. ¿Ok? O sea, no se me ocurre así ninguno, pero sé que dentro del mundo de las posibilidades puede haber un middleware que diga, yo mira, después de enviar la respuesta quiero hacer esto, esto y esto, por ejemplo. Y si ese fuese el caso, ¿verdad? Pues este mecanismo lo permite, ¿no? Si yo hago un break, se permite ese tipo de middleware, que sea post-response, ¿verdad? Pero si hago un return, entonces básicamente no estoy bloqueando ese mecanismo, ¿no? Dicho eso, si yo quisiese algún middleware que corriese después de la respuesta, lo puedo hacer como un post-processing middleware. Que eso sería, ¿verdad? Lo voy a explicar ya mismo. Sería como, por ejemplo, un middleware que primero llama al próximo nivel, o sea, que su primera instrucción es llamar al next y que después hace alguna tarea. ¿Okay? Entonces está explicado, by the way. Entonces, lo que yo acabo de intentar explicar en palabras, está explicado aquí, en la explicación de esto. ¿Ok? Entonces, pues ya discutí simple parametrize, simple route matching. Pues ahora tengo otro middleware que me va a atender rutas parametrizadas. ¿Qué es eso de rutas parametrizadas, Brookman? Pues mira, rutas parametrizadas son, vamos a ver, míralo aquí. Vamos a darle control para que lo vean. Yo puedo ahora decir que mi ruta es algo así, por ejemplo. Y vean que tiene como que esos dos puntitos delinean o delimetrean, no sé cómo se dice, ¿no? Marcan o indican que esta parte de la ruta va a cambiar y que lo que va a hacer es que va a contener el actor ID y que esta parte de la ruta, ¿verdad? Va a cambiar o va a ser diferente y va a contener el movie ID. ¿Y por qué eso es un issue, Brookman? Bueno, pues porque si yo comparo, ¿verdad? Como lo hago con el simple routing, que el path sea exactamente igual al request path,
¿qué va a pasar? Pues cuando me llega una ruta que es así, pues él va a decir, pues actors 1 no es igual a actors dos puntitos A y D, porque él va a coger esto literal, y entonces a dos puntitos A y D no machea 1, ¿me siguen? Y como lo coge literal, pues va a tratar de machar todos los caracteres de este string con todos los caracteres de este string. Y obviamente pues va a fallar porque no son iguales, ¿no? Pues Parametrize Round Matching hace eso, ¿no? Él detecta, mira, acabo de detectar que esta parte tiene dos puntitos, así que esto es un parámetro, así que esta parte completita la vamos a sustituir por lo que encontremos en el request path. ¿Me sigue? Y entonces eso lo que va a hacer, el parámetro request attempt, que va a machar, las partes que son estáticas las va a machar, ¿verdad? Y las partes que son parametrizadas las va a machar y las va a parear. Entonces va a decir que A y D es igual a 1. Y después ¿verdad? Que esta parte MID, el MovID, va a ser igual a 4. Y así mismo, ¿verdad? Si el cliente o el usuario quiere ver el actor número 5 y el movie número 2, pues envía este path. Pero esta es la ruta que machea ese path. Los dos, o sea, tanto este como este y cualquier otra combinación de Actor ID y Movie ID. ¿Ok? Pero tiene esa pequeña complicación extra, que es que no es simplemente comparar los strings y ya, ahora tengo ¿verdad? que verificar que esas partes sean variables, ¿no? Y eso es lo que hago aquí, ¿no? Tengo, ¿verdad? Primero macheo el método. Si el método machea, entonces me meto a tratar de parsear o machar los parametrize esto. Y mientras mientras los estoy machando, ¿verdad? Estoy creando el mapping que mapea la variable, ¿no? El nombre de la variable, el nombre del parámetro. En este caso, ¿verdad? Sería el AID y MID con el valor correspondiente según el request. ¿Ok? Y entonces ven que una vez machea, pues entonces hace lo mismo que hemos visto, ¿no? Primero mete esos parámetros que ese AID y MID los mete en los props para que, ¿verdad? Los futuros middleware, sobre todo el controlador, pueda acceder a esos parámetros y sepa contestar o satisfacer el request. Y esto, pues ya lo hemos visto, lo vimos para el simple de esto, simplemente genera el middleware pipeline para esa ruta, ¿no? Para esta ruta que estamos viendo. ¿Ok? Luego que invoca ese pipeline para que empiece a correr y, ¿verdad? Cuando termine ese pipeline, pues rompe y termina el pipeline global. ¿Ok? O sea, empieza el pipeline por ruta, ¿verdad? Termina y continúa el global, el pipeline global donde se quedó. ¿Ok? Entonces, y entonces, ¿qué es eso de parsear la ruta Brownman? Pues él coge, ¿verdad? El path del request y el path de la ruta, ¿no? Perdón, el path de la ruta y el path del request, ¿no? Y entonces, ¿verdad? Lo primero que hace es que le remueve cualquier slash que tenga, tanto al principio como al final, para parearlo los dos, dejarlos nuditos al principio y al final, y entonces dividir el resto por los slash que tenga. Entonces, ¿verdad? Lo primero, entonces trimearlo, ¿no? Trimearlo significa que, ¿verdad? Le remueve los espacios al principio y al final y remueve cualquier entrada que esté vacía, que sea un empty string. Entonces, ¿verdad? Al hacerle eso a los dos strings, ¿verdad? Si el número de slash no es el mismo, ¿no? El número de segmentos no es el mismo, pues significa que las rutas no son iguales. Ya de por sí puedo hacer un check y decir, no, estas rutas no machean. Pero si machean, si los dos tienen la misma cantidad de segmentos divididos por slash, ¿verdad? Pues entonces ahí puedo empezar a crear, ¿verdad? A hacer la investigación. Se creó la lista de parámetros vacía, ¿verdad? Y por cada, ¿verdad? Comparo, ¿no? Y si la parte de la ruta empieza ese segmento, empieza con dos puntitos, pues significa que es un parámetro, así que el segmento correspondiente del request, pues lo pareo y lo meto dentro de los parámetros, ¿no? Pero ¿verdad? Si ese segmento no empieza con dos puntitos y no son iguales,
O sea, en otras palabras, actors no es igual, ¿verdad? Esta parte que es estática, que no empieza con puntito. Si no es igual a esta, pues no hay match. ¿Ok? Y lo mismo, esta parte que no empieza con dos puntitos, si no es igual a esta, pues no hay match. ¿Ok? So, sí, qué sé yo, a lo mejor esta es la ruta de Actor Movies. Y entonces aquí tengo Actors, qué sé yo, rating. En vez de Movies, rating. Y entonces, pues ya Movies no matcha con rating. Así que ¿verdad? Son dos rutas diferentes. Y si eso pasase, ¿verdad? Si los segmentos no machean, pues devuelvo null. Esa es la manera que yo le indico ¿cómo es? Le indico al matching que no parearon, ¿no? Entonces, si no, ¿verdad? Si no es igual a null, significa que macharon. Pero si es igual a null, significa que no macharon. Así que vamos para el próximo. Seguimos, brincamos el if y seguimos buscando una ruta que sí mache. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? Y entonces ese es nuestro router. Así que, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a, ¿verdad? Vamos a coger y hacer git add y git commit a ese router. Vamos a hacerlo. Git add puntito, añadir el router y ¿verdad? Subirlo al repositorio de GitHub para que se grabe en algún sitio y no perderlo en caso de que se me dañe la computadora. ¿Ok? Entonces ahora sí, los dejo con eso y nos vemos en el próximo video. Hasta el próximo video. Bye.